Nosotros le hemos pedido a Enrique de León que independientemente de su posición como vocero del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que estuviera con nosotros hoy, porque realmente Enrique asumió una posición desde la misma o el mismo inicio de la construcción de la planta de Catalina. Sin embargo, ha mantenido la misma posición independientemente de lo que significa la obra en lo técnico, la obra en el aporte que hace al sistema, la obra en lo que afecta el medio ambiente y la obra en lo económico. Y él conoce todas esas cosas, pero para nosotros resulta o ha resultado, y se lo di, quería decírselo a él, nos resulta extraño que de esa obra me da la sensación que él no ve nada positivo. Sencillamente no se debió hacer. Y inclusive a veces pensé que hasta apagarla era bueno para el país. Yo quiero dejar a Enrique tranquilo, que nos diga su posición técnica, política, contra la lucha contra la corrupción, porque hay que decir que ahí se ha dicho que a pesar de una auditoría que hay 500 millones que se pagaron de más. Y se dice que contamina, y se dice que nunca debió ser carbón. Vamos a dejarlo que él nos hable un poco de Catalina desde el punto de vista de él. Enrique, gracias por estar aquí. No, de gracias verdad. a ustedes por Bien, recibirnos. gracias. Bueno, Punta Catalina es y ha sido y seguirá siendo Oye, un tema de mucha controversia, porque en realidad el país ha sufrido un gran déficit energético y probablemente seguirá sufriéndolo. Primero porque la oferta de electricidad es cada... Perdón, Sí. para no interrumpirte. Hay un elemento que está pesando mucho en este momento, y es que parece que hemos focalizado la lucha contra funcionarios y sobre todo contra el ministro de Energía y Minas, desconociendo que parece que hay un propósito de privatizar el sistema energético nacional, y dentro de ello esa planta. Inclúyelo, porque creo que le estamos cargando el dado a Toñito y en algo que está por encima de él, que es un propósito casi un propósito de compromiso electoral. Bueno, esperemos que no, porque aunque en realidad... Pero ya desde se comienza con las EDES. Desde el mismo momento que se comenzó a construir Punta Catalina, que se construía en terreno privado, ustedes se recordarán que Punta Catalina no se edificó en terrenos públicos, sino en terreno privado, que se ocultó hasta que nosotros logramos que el Tribunal Constitucional obligara a comprarlo, revelar tanto la propiedad y fue la a propósito relación que se hizo en ese terreno, sobre todo en el terreno de esos propietarios que son generadores. Sí, la familia Vicini. Yo lo sé. Sí. Nosotros nos parece que desde un principio, de que se comenzó a construir Punta Catalina, había la intención de que ese proyecto terminara en manos privadas.
Es decir, que no había una posibilidad de hacerlo, por ejemplo, en la base de Caldera, que era territorio del Estado, sino hacerla ahí para que finalmente termine en manos de los bichini. Bueno, eso era lo obvio. Es decir, porque si tú haces en el patio de mi casa algo, es para que yo me quede con eso, porque es mi terreno. Bueno, gracias a la presión popular, sobre todo del movimiento de Marcha Verde, fue imposible privatizar a Punta Catalina. El último intento fue el fideicomiso, que nosotros nos opusimos, y la población y la opinión pública. Pero el mismo Danilo Medina, ustedes se recordarán, que planteó la solución entre comillas, de transformar a Punta Catalina en una compañía por acciones y vender y ceder las acciones al sector privado. Es decir, que siempre ha perseguido a Punta Catalina el propósito de que finalmente quede en manos privadas. En este momento, aunque sigue siendo propiedad pública, pero está manejada por el sector privado, porque don Celso Marrancini es el mejor representante del sector privado. Es decir que, aun cuando se mantiene como propiedad pública, y lucharemos para que así siga, sin embargo, ha estado gestionada por connotados representantes del sector privado. La dependencia que tenemos actualmente de Punta Catalina para una estabilidad en el suministro eléctrico, porque vamos a decir que la planta, según lo que nos dice el ingeniero Cuello y la otra gente, la planta vino a estar lista ya en un momento en el cual quizás la demanda casi está superando lo que es la capacidad de generación. Es decir, llega en un momento en que se planeó en un momento en que era un suministro extra, pero llega ya en el momento actual ya la demanda supera lo que la planta puede producir y dicen que garantiza cierta estabilidad al sistema. Aún a pesar de todo esto, ¿todavía usted considera que hay algo que hacer con respecto a la ponderación de Punta Catalina como algo favorable para el sistema? Bueno, nosotros durante la construcción de Punta Catalina estuvimos planteando la posibilidad de cambiar la generación de Punta Catalina, en vez de ser de carbón, por gas, por gas natural. Incluso lo llevamos ante los tribunales. Pero ya hoy en día es inviable. Incluso el proyecto de Montecristi no ha podido comenzar porque no han conseguido suplidores fijos de gas. Y como va la situación mundial, el gas va a seguir ¿Cuál siendo... es la situación con el gas? Es decir, ¿es que es difícil conseguir los contratos? Sí, porque hay la geopolítica, sobre todo por producto del conflicto ruso-ucraniano, ha hecho que el gas ruso no se pueda comprar. Y eso produce, porque los rusos eran los mayores suplidores de gas natural. Eso ha hecho que merme sobre todo nuestra posibilidad de acceder a compra de gas fijo, porque nosotros no somos un cliente importante. Nosotros somos, ¿qué es lo que tenemos aquí de gas? Enrique, el consumo es muy poco. Vamos a hacerlo al revés. Punta Catalina, República Dominicana necesitaba 700 megas. Y más. Bien, número 2. Punta Catalina fue una buena decisión. ¿Punta Catalina? Fue una buena decisión construirla. No, fue una pésima decisión. Okay. Había otras opciones. Primero estaba la opción del gas. Vamos por partes. No pero fue una buena la energía decisión. renovable. Fue una buena decisión. No fue una decisión hacerla, pero la podían hacer en otro sitio.
¿Podían hacerla? en otro lugar. Bueno, en principio se iba a hacer en otro lugar, en Atillo. Y de pronto se cambió de Atillo a los terrenos de la familia Vicini, a donde está ahora. Número 2. Esa planta la debió construir Odebrecht. No, ustedes saben que ahí, fue un concurso amañado. Incluso ya hay una sentencia de la Suprema Corte favoreciendo al socio de los chinos, a Raúl Cabrera, porque fue perjudicado por la corrupción de Odebrecht para adquirir el contrato. ¿Qué combustible debió usarse en vez de carbón? No, en principio el gas, pero nosotros teníamos una posición, y es nuestra posición actualmente, que si se hubiese utilizado las energías renovables, se iba a suplir la necesidad que teníamos, es decir, se iba a poder cubrir gran parte del déficit, era más barato y era más resiliente. Bien, ¿por qué ustedes se opusieron a Catalina en Baní, a carbón, a la construcción en manos de Odebrecht y al financiamiento que hasta se gestionó fuera que se detuviera? La razón no fue técnica, la razón fue política. Había la necesidad de financiar la campaña de la primera reelección de Danilo Medina. Y eso fue el criterio que movió todas esas decisiones. Es decir, el tener un financiamiento para la campaña reeleccionista. ¿Se decidió hacer una obra de esa magnitud para obtener esos resultados económicos? Eso pensamos nosotros. Eso y eso es lo que se ha aprobado. Y los niveles de corrupción, porque nosotros no hemos puesto a Punta Catalina, no solamente por el carbón, que es altamente contaminante, ineficiente, sino por los niveles de corrupción. Es decir, ustedes no están trabajando nada más por el medio ambiente, sino por lo político y por la corrupción. No, y también por el medio ambiente, porque el carbón es el combustible fósil más sucio, más contaminante. Y en Punta Catalina se agrava la contaminación del carbón por los fallos estructurales o vicios de construcción, sí, que tiene Punta Catalina, que es lo que hace que periódicamente, con mecanismo de reloj, sí, tengan que parar a una Enrique, de las unidades. Yo creo que lo que hemos dicho es una repetición de lo que se ha estado diciendo desde que comenzamos con la planta. El destino final se ve claro, que eso va a pasar a manos privadas o que el Estado seguirá siendo quien administre Catalina. Bueno, porque lo que estamos viendo de privatización es lo que a mí no me gusta. Es decir, si me dicen, está en venta la planta y el Estado le va a comprar la energía, puedo que no esté de acuerdo, pero es una posición. Lo que yo no entiendo es por qué no te compro, pero te administro. Esa es la parte que yo veo. Bueno, es un modelo porque el que sé administrar soy yo. Es un modelo tramposo de manejar los recursos públicos sin aparentar que... Privatizar. Sí. Esa es la alianza público-privada. Bueno, la figura de las alianzas público-privadas no es mala en sí. Nosotros no nos oponemos a las alianzas público-privadas o públicas sociales incluso. No, el problema es cómo se hace esa alianza y cuál es la intencionalidad. Si es favorecer a lo público o si es favorecer al sector privado.
Pues se puede, en alianza público-privada, se puede lograr un equilibrio provechoso en favor de la sociedad. Uno de los grandes malos, no de ustedes, de los políticos, los partidos, incluyendo partidos que van a reelección, estando en el poder, no nos dicen a nosotros los votantes, no solamente el problema, no solamente la enfermedad, sino que nos digan la medicina. Es decir, cuando se dice no Catalina, no Baní, no Vicini, no tal cosa, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que debe hacerse para que en este país, en los próximos 20 años, nosotros no tengamos apagones y yo pague una tarifa justa por la energía que tú me estás vendiendo y entiendas que si les va a dar energía a los pobres, por favor no me la cobres a mí, que es una función social del Estado el cubrir esa energía que se le da a aquellos sectores que no tienen cómo cubrir sus necesidades. Dinos, ¿cuál es tu solución al problema energético? El Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente hemos planteado que se debe transitar hacia la energía renovable porque es la solución a todos los problemas que usted acaba de señalar. Una transición que tiene que ser rápida y justa. ¿A través de qué medio? En primer lugar, no se puede seguir concediendo PPA, es decir, contratos de grado a grado, porque eso, tú tienes generación con energía renovable, pero es un precio alto. Tú tienes que hacer subastas internacionales inversas, de tal manera que los contratos puedan ser a un precio el más bajo posible. Y eso, es decir, ahora mismo se están concediendo contratos sobre 10 centavos de dólar, cuando pudieran estar a menos de 5 centavos. Y eso por 10, 15, 20 años. Eso es una trampa. Entonces hay que transitar hacia la energía renovable, pero hacia la energía renovable barata, no para el generador, sino para el público, para el consumidor. Y la estructura de precios actualmente, ¿qué nos dice usted? Porque dicen que quizás que el que entra último o el que tiene el mayor precio, ¿cómo es eso? No, eso es por mérito. El que vende más barato tiene prioridad para ingresar. No, pero el que pone los precios. La forma en que se determinan los precios. No, por el más caro. Sí. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Se mide por el que entre más caro. O sea, por el que entre produciéndola a mayor precio, es que siempre se decide cuál va a ser la tarifa. Sí, eso es ya cuando entra en el sistema interconectado. Primero se le da prioridad al que vende más barato. Sí, pero a la hora de fijar precios, se fija por la oferta más cara, lo cual es absurdo. Pero de todas maneras, donde hay que ir es que la nueva energía renovable que está entrando, primero no se repita el monopolio que existe en el mercado fósil, sí, de generación de electricidad fósil, no se repita ahora en la generación renovable como está ocurriendo, sí, a través de los contratos de grado a grado, sí, sino que debe hacerse subastas internacionales inversas, que el precio menor es que rija la participación de los oferentes en el concurso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que democratizar
la energía. Y por eso nosotros hemos planteado que para combatir el déficit energético y para democratizar, el país debe abocarse a una introducción masiva del panel solar colocado en techo, porque tiene la virtud que además de generar electricidad y en más amplio sentido del libre mercado, contribuye a reducir el subsidio eléctrico, porque las personas o las familias que colocan paneles solares salen del subsidio. Sí. No hay que subsidiarla. Pero y esas energías renovables, tanto para inversiones masivas como para los parques eólicos, parques solares, como para las viviendas, ¿cuentan con los incentivos suficientes actualmente para que la gente pueda hacer todo eso y ayudar al país con la eliminación del subsidio también? Sí, y quieren eliminar. El problema ya no es que si queremos más subsidios, es evitar que eliminen los subsidios. Cursa un proyecto ya de hace un año en el Senado planteando la eliminación de los subsidios. Pero ¿está suficientemente incentivada la inversión en energías renovables? Nosotros pensamos que está mal incentivada, no que no esté incentivada. Por ejemplo, para los paneles solares, el incentivo que existe no llega a los sectores populares que no pagan impuestos. Está diseñado sobre la renta. Por eso nosotros planteamos que es importante que el Estado tome del subsidio, en vez de dárselo a los generadores, utilice ese dinero para cofinanciar la instalación de los paneles solares en los sectores populares. Si nosotros lográramos que una parte importante, significativa, de los clientes de bajo consumo, que son los sectores populares, que son los más subsidiados, tengan paneles solares, además de transformarse en generadores de electricidad, de autosuficiencia, reducen el subsidio y a la vez esa generación contribuye a reducir la pobreza. Incluso en Bangladesh, está muy lejos, pero tiene condiciones parecidas a las nuestras en términos del subsidio y al déficit eléctrico. Ellos han estado combatiendo el déficit eléctrico y el problema del subsidio a través de paneles solares en los techos. Qué bien. En Estados Unidos, un programa de reducción de pobreza precisamente utiliza la colocación de los paneles solares. Y eso es en Puerto Rico, se está aplicando esta política que es del gobierno federal. Porque además la energía renovable, incluyendo la generación distribuida, es decir, la colocación de paneles solares en techo, tiene mayor resiliencia que la generación tradicional, porque no necesita los alambres, es decir, el tendido eléctrico, que es lo que acaba, cuando un ciclón llega, lo que acaba es con el tendido eléctrico. Así es. En ese sentido, es verdad que el último ciclón, el que acabamos de tener, que azotó a las islas del Caribe, a las pequeñas islas, las pequeñas Antillas, demostró que todavía la energía renovable necesita tener más fuerza, más consistencia para que pueda soportar un huracán tipos de categoría 5. Sí. Pero la vulnerabilidad es mucho más resiliente, soporta más los efectos del clima
que la energía tradicional, fósil, que es centralizada y que necesita para que llegue a las casas, a los consumidores, los tendidos eléctricos. Bien. Bien, Enrique, dividiendo la lucha en este punto en que parece que al iniciarse un nuevo gobierno tiene que iniciarse por lo menos un anuncio de una reforma energética. No estamos hablando de Catalina solamente, estamos hablando del sistema energético, que tiene mucho que ver con el tema del medio ambiente. Yo quiero que tú nos cuentes qué cosa debe plantear un gobierno que no tiene interés ya en lo político porque no se va a quedar, según él, de una forma de lo que debe de ser, de lo serio, quitar el elemento político que a veces contamina. En el orden energético, para que sea posible lo que planteamos hace un momento de energía suficiente para el desarrollo del país, a precio razonable y al alcance de todos. Unos que tengan su contador y que paguen lo que toca, y otros que le pongan, el Estado se encargue de suministrar. Dos problemas: la energía propia, la que consume el Estado, y la que consumen los sectores subsidiados. ¿Cuál debe ser la posición de Estado frente a esa situación? La posición correcta. ¿Entendiste? Queremos hacer una advertencia muy seria. Se está hablando de reformas, sí, y aún en el sector energético, y la eliminación o disminución importante del subsidio, pero como eléctrico. Es un error intentar eliminar el subsidio a través del consumidor. Es decir, haciendo que el consumidor pague el costo real de la electricidad, que en este país está a 30 ¿verdad? Centavos de dólar. Eso es ir comenzar por ahí, ¿verdad? Porque paguemos el precio real. A una situación de rebelión popular. El país va a perder la gobernabilidad. Incluso cada vez que se ha intentado hacer, se ha tenido que parar. Donde se tiene que atacar es en la generación. Es decir, que se genere electricidad barata. Si tú generas a menos de 5 centavos, tú puedes hacer que la gente pague el costo de la electricidad. Sí, claro. No, tú no necesitas subsidio. Pero para hacer eso, tú tienes que darle la madre a la mafia que existe en este país, que controla la electricidad y que la controla porque tiene apoyo desde el gobierno. Si hay un gobierno serio que quiera defender el interés nacional, es decir, el interés común, el bien común, lo que tiene que hacer es que los contratos, una medida tan sencilla como llamar a concurso público internacional inverso para hacer los contratos. Y yo le aseguro que la electricidad baja a menos de 5 centavos en este país. Energía renovable, sí, además. pero el nudo gordiano está muy bien. Si paga todo el mundo lo que consume, y si el Estado pone en manos de quien tiene que ponerlo a un precio justo, seguro el sistema será rentable. Claro. Sí, pero búscame entonces lo otro, ¿de dónde lo vas a buscar? El bono luz y el bono pendejada. Mira, de esa, que eso es incontrolable. Y no estoy hablando de que se los roben ni nada, sino en la parte social de dónde va a buscar. Eso hay que ponerlo aparte en el presupuesto. Mira, los problemas hay que solucionarlos por la raíz. Si no, tú lo que haces es paliativos que terminan enredando y haciendo el problema más grande. El problema está que la mafia eléctrica impone los precios. Si tú rompes esa mafia abriendo el mercado, abriendo el mercado a la libre concurrencia, no a la dictadura, no, a la libre concurrencia,
tú vas a obtener lo que pasó en Uruguay. Nosotros ayudamos a traer al país al que fue ministro de Energía de Uruguay, Sí. el señor Ramón Méndez, y le explicó a Antonio Almonte y al sector eléctrico cómo él pudo, primero, llevar a Uruguay un 100% renovable y a pagar una electricidad barata. ¿Qué fue este procedimiento? Claro, junto con ese procedimiento, es decir, de abrir el mercado a la libre concurrencia y otorgar los contratos a los que ofrezcan la electricidad al menor precio, tú también tienes que hacer un programa masivo de instalación de paneles solares en los techos, no solamente de las familias, sino de las edificaciones públicas. Por ejemplo, las Antillas Menores, es decir, Barbados, es decir, nuestros vecinos están utilizando, Puerto Rico, están utilizando los paneles solares en techo precisamente para enfrentar el déficit, pero también para tener electricidad muy barata. Es más, en Australia hay un momento, y en California, precisamente por tener una masa importante de paneles solares en techo, que la electricidad no tiene precio. Es decir, es cero costo. Cero costo. Lo que obliga a los grandes generadores a bajar en un mercado libre, a bajar los precios, a bajar la oferta de los precios. Sí, Y es eso lo que los grandes capitales, la mafia eléctrica que existe en el país, quiere impedir, y por eso quiere ponerle trabas, y le pone trabas, y tiene el Estado para ponerle trabas a los paneles solares. ¿Por qué tú evitas hablar de lo social? El tema de la energía que le corresponde al Estado, ¿por qué a ti no te gusta tratarlo? Porque lo que tú dices es correcto. Que el ciudadano pague lo que consume, que lo pague a un cosa, que no sea el generador el que trace las normas. Pero la parte social, mira, nosotros tenemos información de cuando se negocia la privatización, no se ha cerrado. ¿Sabe por qué? Por algo que pasó cuando Trujillo, Enrique. Cuando Trujillo hizo el barrio de mejoramiento social, que fue el primer barrio, le dijo a la compañía eléctrica del Santo Domingo: yo quiero una tarifa especial para ese barrio. Y le dijeron los americanos: hay un problema, le vamos a poner un contador porque no se le puede regalar. Y eso se probó en los Alcarrizos, que cuando se le puso una tarifa única, nadie usó el gas, todo el mundo lo que puso fue estufa eléctrica. Entonces, hay problemas que hay que afrontarlo. Pregunta: el sector privado no quiere cargar ni con los pobres ni con el robo. Por eso es ahora, ¿cómo se soluciona? Haciendo lo que tú dices es lo correcto, la generación y la tarifa, eso es lo justo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con más de 500,000 de hogares que tienen un consumo de lo que sea, pero 500,000 es mucho de todo, y que tú no se lo puedes cargar al que paga? Porque hasta ahora lo está pagando tú. Hace menos de un año nosotros estuvimos discutiendo con el Banco Mundial sobre el tema del bono luz. Sí, exacto. Nosotros le dijimos: señores del Banco Mundial, ustedes están botando el dinero. Si ustedes, en vez de, porque el bono de luz es precisamente, yo no pago, yo no tengo dinero para pagar la electricidad, tú me das un bono para yo pagarla. Pero es ¿qué ocurre? Que tan pronto tú eliminas el bono luz, tú vuelves a tener el mismo problema. Sí. Entonces le dijimos: miren, tomen ese dinero y utilícenlo para
bajo un sistema de cofinanciamiento para poner paneles solares a esa gente. Van a generar electricidad, van a ganar dinero y ustedes no tienen que volverle a dar un chele. Así de lógico, así de sencillo. Por eso nosotros planteamos, por un lado, que se debe contratar energía renovable al menor precio, no como actualmente, y el mecanismo para eso es la subasta o la licitación. 2, un fuerte programa masivo de colocación de paneles solares. Con esas dos cosas es posible eliminar el subsidio y que la gente, toda la población pueda pagar el precio real que se produce la energía eléctrica. Pero tú no me puedes tratar de que yo pague a 30 centavos de dólar la electricidad, porque yo no tengo con qué pagarlo. Además, el país no es competitivo a nivel internacional con una electricidad de ese nivel, a ese precio. Eso es imposible. Hay que frenar la mafia eléctrica, el que 2 o 3 estén súper enriqueciéndose a través de la crisis energética de este país. Eso no puede seguir pasando, porque ese subsidio de alrededor o de más de 2.000 millones de dólares no va al bolsillo de los consumidores, va al bolsillo de los generadores. Eso es quemar dinero. Sí, y la estructura actual de generador, transmisión, distribución, o sea, del modelo de comercialización actual de la energía, ¿no debería ser reformado también? Es decir, una generadora, o sea, que haya menos intermediarismo, vamos a decir, porque hay gente que dice que las EDES quizás son en algún punto una retranca para todo. Tú estás enfocando el problema de las EDES. Ustedes saben que la distribución estuvo en mano privada. Sí. Y tuvieron que salir corriendo. Sí, entonces, nosotros desde el Pacto Eléctrico, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático ha explicado y ha propuesto que debe haber un solo distribuidor y eliminar, porque una de las principales causas de que las sedes no funcionan es los costos administrativos. Los costos administrativos. Es decir, no es posible que tú manejes una empresa que tú tengas 3 o 4 veces más empleados de lo que tú necesitas. Nosotros no vemos la necesidad de tener 3 EDES y ni tampoco la necesidad de tener tantos empleados, porque realmente ese es uno de los primeros problemas que hay que resolver. El otro es que hay, en esas sedes, hay 3 consejos, más el consejo. Y con salario. Y si tú buscas los nombres de los miembros del consejo, encuentra que son formas de sacarle 20 o 30 mil pesos a cada miembro, más las reuniones. Entonces, mira, hay cosas, por ejemplo, que no te lo debo tratar a ti, pero tú tienes capacidad y experiencia de 50 años de política. Enrique, ¿por qué aquí, cuando se habla del presupuesto, nunca tú oyes que hablan de ajuste del personal que trabaja para el Estado? No, porque esa es la cameda del BOA, con eso es que se le da empleo a los políticos. Entonces, realmente, este gobierno, que ustedes no tienen cuchillo que afilar contra ellos, lo que quieren es que haga la cosa bien. De ahora en adelante, cuando Enrique habla, que es el vocero del Comité Nacional. El Comité Nacional es estatal.
¿Es estatal una ONG? No. Se confunde con el que preside Max Puy, que es el consejo, el de Max Puy, que es del gobierno. Pero el de Max es del Consejo gobierno. Nacional de Cambio Climático. Nosotros somos el comité de lucha. Ok, ese comité de lucha, de ahora en adelante, ¿se va a enfocar en Catalina, en Celso Marrancini y en Toñito? ¿O ustedes tienen algo más importante? No, la transición, nosotros hemos estado planteando la transición hacia energía renovable rápida y justa. ¿Y se va bien con energía renovable hasta ahora? ¿Estamos yendo bien con energía renovable? Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que efectivamente en este gobierno ha habido un incremento de más de un 150%, es cierto, pero se ha hecho con un mal enfoque, a un precio que es insostenible, porque es por contrato de grado a grado, así no. En segundo lugar, se le ha dado sobre todo un énfasis unilateral a las granjas, es decir, a la producción a gran escala, cuando se ha demostrado que la energía distribuida es más rápida y más barata, más rápida de instalar y más barata. Y eso en detrimento precisamente de mantener, en detrimento de tener un precio más barato de la electricidad. Es decir, el mejor negocio que hay en este país es poner una granja solar. Es Poner una granja solar. Una granja solar. ¿Por qué? Porque tú vas a producir barato y te la van a pagar como si fuera energía fósil, a un precio altísimo. Y hay muchos sitios aquí donde no se El puede mayor poner. negocio del mundo es ese, pero en detrimento del país, porque no es solamente del detrimento del consumidor, es del país, porque las mercancías que salen de este país al mercado mundial, a la exportación, lleva el precio de esta electricidad cara. Es decir, nosotros, esa generación eléctrica es nuestra ruina como país. Eso no puede ser, eso no puede seguir pasando. Si Luis Abinader dice que no se va a reelegir, que no va a haber otra reelección en el futuro, que este es su último periodo, que se la juegue. ¿Qué es lo que se la juega? Es decir, rompa esa mafia eléctrica, que haga que este país funcione por el interés del bien común. Pero es que y no que, es y que que no se es una acepte el libre mafia, mercado. Es que no es una mafia, que eso es lo que le han permitido, Enrique. Esa mafia ha sido socia de todos los gobiernos que esa hemos mafia tenido. es capaz de tumbar No, gobierno. eso no es una mafia. Yo hago lo que tú me permites que yo haga. Pero se estaba planeando la privatización, ¿verdad? Pero el problema social fue que le trancó el juego, porque había que subir la tarifa. A ustedes quieren 30 millones de dólares más para los pobres. Muy bien, súbanle 30 millones a la tarifa privada. Y tú sabes que eso Sí, nosotros no lo vamos a permitir. Pero es muy injusto subir una tarifa cuando tú sabes. ¿Cuál es el precio justo? que Tú tú lo que dijiste estás al haciendo es principio. ¿Cuánto fue enriqueciendo a una minoría? ¿Cuánto dijiste que es el precio justo que debemos pagar en este momento? Si a través de la energía renovable se puede conseguir una generación de menos de 5 centavos. De menos de 5 centavos de dólar. Bien, lo que tú ves para nosotros terminar del proyecto Manzanillo, ¿es positivo o es negativo para ti? ¿El proyecto de Punta Catalina? No, de Manzanillo. De Manzanillo. No, pero es que eso es inviable. ¿No es viable? Es Pues eso inviable. comenzó. Porque no tienen suplidores fijos de gas, no Del lo gas. van a encontrar. Se lo hemos dicho del primer día, que no hay gas para ese tipo de ¿Y proyectos. para qué tú querías gas para Catalina si no había Sí, gas? pues, eso fue antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Es decir, el mundo cambia. Nosotros tuvimos que abandonar la sustitución del carbón por gas en Punta Catalina porque entendimos lo que pasó en Ucrania, con la guerra de Ucrania, lo entendimos. Dijo, no es posible. Y dijimos, si Punta Catalina no quiere ser
un capital varado. Y se podía inactivo. convertir Catalina en gas. Que Antes sí. Ustedes hablaron de eso. Sí, estuvimos de acuerdo. Antes, pero ¿Y ya por- hoy y en por día qué no. en un momento ustedes hasta prefirieron que cerraran esa planta? En un momento, No, ¿por no, qué? nosotros planteamos que es necesario el cierre de todas las plantas de carbón de este país. El Banco Mundial y el BID hicieron un estudio y establecen lo que nosotros hemos planteado. Es necesario cerrar las plantas de carbón, no solamente Catalina, sino las Itavos y Barahona Carbón, y no volver a construir otra planta de carbón jamás. Ahora, los plazos no pueden ser de inmediato, no se puede cerrar hoy, ninguna, pero sí Ve corriendo a deben Mater, dice que ponga planearse las para que el efemérides. cierre sea más tardar antes del 2030. Es decir, Punta Catalina y las demás plantas de carbón para el 2028 o deben estar cerradas o deben estar generando con otro tipo de combustible. Nosotros planteamos que El gas. sea energía renovable a base de carbón, a base de solar y de viento. Pero puede haber soluciones como el hidrógeno verde. Yo quiero despedirme de esto. La cantidad de celulares que hay en este país, se puede pensar que hay uno por cada ciudadano, incluyendo inmigrantes. Hay una forma de pago, o tú pagas una suma, una tarifa que te ponen para tú consumir, para pagar lo que consumes, o te venden una tarjeta que te dice, tú tienes ahí para hablar 500 pesos. ¿Tú estarías de acuerdo en decirle a los pobres, ok, lo de ustedes en vez de un bono de 500 pesos es, ustedes tienen que comprar una tarjeta o le damos una tarjeta y solamente cada vez tienen que renovarla para obligarlo a no ponerle estufa eléctrica, por ejemplo? ¿Tú serías partidario o eso no es justo? Porque yo te voy a decir una cosa, el objetivo de todo el mundo no es ser pobre. Todo el mundo, nosotros no queremos que todo el mundo sea pobre, sino todo el mundo que tenga lo necesario. ¿Es posible o es injusto decirle una tarjeta prepago para los pobres? Pero el problema no es el modo de pago, el problema es el precio. Está bien. Si el precio es barato, puede ser por una tarjeta. Pero o nunca puede va a ser más barato, lo que puede ser es casi la mitad de lo que es ahora. Pero también la eficiencia energética no es solo un problema de precio, es también de conciencia. Bien. Enriquito, ven todos Necesitamos los educación. días a hablar de energía. Gracias.